Hoy he comido el mejor pote asturiano de mi vida en un chigre de pueblo, hecho en cocina de leña durante muchas horas. Estamos aquí dentro del chigre, la verdad que el sitio es muy encantador. Hemos pedido también una sidrina y como de aperitivo siempre te ponen algo, a veces empanada, tal. Nos han puesto unos huevos cocidos. Vamos con el primer plato, que es una de sus especialidades, el pote asturiano. La pinta que tiene el pote es increíble, ¿eh? Y bueno, esto que veis aquí es solo una ración. Este pote es una locura, está riquísimo. Está hecho en cocina de leña, lo hacen ahí en la cocina de la madre. Es un pote diferente porque tiene oreja, tocino, panceta, tiene costilla, tiene chosco, tiene de todo. Y está riquísimo. Está en el top 1, está en el top 3, 100%, vamos. Esto es lo que ha quedado de pote, una ración. No hemos podido acabarlo, la verdad. Vamos con el segundo plato, que es carne guisada con patatines. Una carne guisada que tiene muy buena pinta. Un poquitín de esta carne, plato también sencillo, pero que siempre se disfruta. La carne guisada está brutal. O sea, sabe como te esperas que sepa la carne guisada hecha por tu abuela o tu madre. Sabe tal cual. O sea, si no le das like, cuidadito, ¿eh? Llegamos a los postres, arroz con leche con canela. El arroz con leche también está muy bueno. Yo diría que tampoco es su mejor plato, por decir así. O sea, mucho mejor el pote, mucho mejor la carne. O sea, se le ve mucha más diferencia. Si pensáis en venir con una ración por persona, vais de sobra. El precio es de 25 € por persona. Su nombre es el Chigre de Faedo y le doy una puntuación de 9 bigotines.